Alex ya 100%, y luego los demás, David Uña baja, supongo, sí. Y bueno, explica tú. O sea, Rubén y Alberto, nada, las bajas que teníamos de antes. ¿Cómo van Alberto y...? Digo yo que cada vez estará más cerca de... Sí. A ver, Rubén en principio para la semana ya va a empezar a hacer cosas en el campo, es una buena noticia, y Alberto pues también ya esta semana implementó la carga de trabajo y esperemos que en breve pues que pueda empezar a hacer cosas ya con balón y con el equipo. David Uña estará un par de semanas, o eso es lo que esperamos, y Alex Ares pues entrenó toda la semana con normalidad. El resto parece que están al 100%. Al 100% hay que estar porque viene un buen Miura, ¿no? Sí, evidentemente, como todos los de la categoría, pero en este caso, este equipo, si algo llama la atención es que encaja muy pocos goles, por no decir que solo encaja un gol en 8 jornadas. De ahí saca su fortaleza, saca mucho rendimiento de pocos goles, pese a la semana pasada pues haber conseguido meterle 4 al Payo Saco, pero recibe muy pocos. Pese a eso, o lo que los números dicen, podemos pensar que es un equipo ultra defensivo y nada más allá de la realidad. Es un equipo que intenta jugar, que tiene jugadores con mucho nombre y mucha experiencia en esta categoría y en categoría superior, empezando ya por la portería, con Pato, un viejo conocido aquí, o varios viejos conocidos aquí, Germán, Josu. Bueno, tienen una plantilla muy experimentada, llevan 4 años ascenso por año, una dinámica más que positiva. Bueno, yo creo que son datos más que suficientes para representar o para hacerse una idea del tipo de rival que nos vamos a encontrar el domingo. Dices que no es ultradefensivo, pero ¿cómo se explica eso? Por muy bien que defiendas es muy difícil ese registro, ¿no? Bueno, sí, sin duda. Yo creo que, y más después de los partidos vistos de ellos, el último pues hace 2 semanas en Silva, que es un campo complicadísimo, pequeño, en el que hay muchas situaciones de gol, pues ellos prácticamente de 2-3 ocasiones hicieron 2 goles, y el Silva tuvo varias y no fue capaz de hacerle gol. Es un equipo que normalmente cuando ves que recibe un equipo pocos goles, pues piensas en que a lo mejor hace un posicionamiento de repliegue, o que tiene un sistema en el que va a priorizar los defensas, y nada más allá de la realidad, en el sentido de que tiene gente en el medio campo de perfil pelotero, de perfil jugador, de querer combinar y tener la pelota, pues mismamente pues Fondevila, y a partir de ahí gente rápida arriba como Rubén Arce, que el año pasado estaba en Arenteiro, y gente que tiene mucha verticalidad y mucha rapidez. Al final esto lo llevamos hablando sobre todo las últimas 3 semanas, ¿no? Que hay que llegar a un equilibrio en las que generas y en las que te generan, y en este caso ellos, las que generan pues tienen acierto, y las que le generan pues están teniendo acierto en su área propia para no recibir. Ya, pero el rival muy bien, muy bonito, pero a Campos le toca ganar, ¿no? Ganar, queremos ganar siempre. Bueno, eso está claro. Nosotros volvemos a jugar en casa, queremos otra vez volver a la senda de 3, aún por encima, bueno, pues es la primera vez que nos enfrentamos a un rival que está por encima nuestra en la tabla, y más en casa. Las anteriores, pues Bergantiños venía por detrás nuestra, Rosa venía por detrás nuestra, o igualado, y en este caso pues son ellos los que están por encima. Bueno, creo que es motivación más que suficiente jugar en casa, venir de haber conseguido un empate contra el transatlántico de la categoría, y creo que es un buen escenario, un buen momento y una buena jornada para cambiar la cara y volver otra vez a la senda de las victorias, y si puede ser pues con una buena imagen en cuanto a juego y ese equilibrio, como el día de Bergantiños o de Arosa,
pero evidentemente metiendo las que tenemos, cambiando el resultado, evidentemente, pues mejor que mejor. Supongo que, bueno, vamos a decir que no y tal, a estas alturas estar a 5 o 6 puntos del primer puesto, no sé si llamarle, si preocupa, si ocupa, si lo ves, ¿qué valor le das? Ya te lo dije la semana pasada, en el partido de tal, que decías que el entrenador del Ferrol decía que era un partido trascendental y que le preocupaba, y no, para nada. Ahora mismo el segundo clasificado está a 2 puntos, que es el Arosa, el Ourense está a 1 punto, el primer clasificado es cierto que está a 6, pero nosotros mañana, en teoría, y dentro de 2 semanas después con el barco, pasamos ese Tourmalet. Ellos todavía tienen que jugar entre ellos. Y vuelvo otra vez a decir lo que os decía la semana pasada y la anterior y demás. Lo importante va a ser este tramo del calendario, allá por febrero, cuando toque, febrero o enero, no sé en qué cae. El calendario quiso que todos jugáramos seguidos y ahí es donde tenemos que llegar en buena sintonía, en buen nivel para volver otra vez a pelear contra ellos, y ahí sí de verdad se va a empezar a mirar quién va a quedar más arriba o más abajo. Y al equipo le puede faltar a veces, ¿cómo lo explico? Es un equipo que siempre busca la portería rival, parece que muchas veces incluso sin que le importe el marcador, que cuando ha ido por delante, cuando ha ido por detrás, cuando ha ido igualado. Quizá a veces le falta el jugar un poco también con... decir, ¿por qué voy a llevar ya? Es como decir, de los ciclistas que están subiendo y que no les dan los relevos, ¿no? Decir, manejar los tiempos del partido. Manejar los tiempos y decir, algunas veces decir, oye, pues arriesgate un poco también, joder, porque esto es... Es que eso es algo que llevamos demandando y que llevamos hablando desde la primera temporada aquí, y es la tercera. Es decir, al final eso va dentro del carácter y de la veteranía de los propios jugadores. Yo creo que del primer año a este el equipo ha madurado mucho en ese sentido. El año pasado dio un paso muy grande, pero todavía nos queda. Yo el año pasado, la temporada pasada, lo tengo dicho muchas veces, que esto de dar ese paso hacia adelante, pues jugadores como los que van a venir este fin de semana, como Germán, como Josu, como Pato, que su experiencia en cuanto a minutos en categoría de tercera división o superior y su edad, ahí van a estar siempre por encima nuestra. El Bergantiños, con la plantilla que tiene y con el equipo que vino a jugar aquí, con Granada, con Cano, con Christopher, que están curtidos en 1000 batallas, eso lo van a manejar mucho mejor que nosotros, queramos o no. Eso tenemos que ser conscientes de que va inherente al jugador. Nosotros con jugadores de 23, de 20, de 26, que no tienen ese bagaje, pues tenemos que trabajar en ello. Y no es fácil entrenarlo, porque tú puedes plantear, como planteamos, muchas situaciones de entrenamiento en el que, por ejemplo, planteas una tarea en el que hay un objetivo X o un mismo partido y dices, equipo blanco, vais ganando 1-0, tenéis 5 minutos, mantener el resultado. Y en el entrenamiento lo hacen, igual que tiran los penaltis y los meten. Pero el problema es llegar al domingo. El problema es llegar al domingo, que hay otro rival delante que son otros jugadores, que tienen otra experiencia, que también han entrenado entre semana. Entonces, entre lo que nosotros planteamos en el entrenamiento, lo que hablamos, que es fundamental, aunque parezca una chorrada, todo lo que se habla en el vestuario, lo que se les explica a los jugadores, al equipo y demás, todo eso poco a poco se va interiorizando, y eso, lo que pasa es que eso es la gotita que cae sobre la piedra y poco a poco pues le va haciendo el agujero. Tenemos que ser conscientes todos, tanto nosotros desde dentro evidentemente lo tenemos más que claro eso, pero también desde fuera, vosotros, la gente que viene al partido y demás, tiene que entender que nuestro equipo todavía tiene muchos pasos que dar en cuanto a la formación. No nos podemos comparar a otros equipos en cuanto a nivel competitivo mental, por decirlo así. Nosotros tenemos que ser un equipo que para sacar más rendimiento tenemos que jugar en sexta, hasta que seamos capaces de reducir a quinta, y cuando veamos que podamos reducir a quinta y que manejamos la quinta, pues a lo mejor hay momentos en los que podemos bajar a cuarta o a tercera, pero poco a poco. Eso que dices tú, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que mi justificación, o como nosotros lo vemos, creo que es más que entendible, y además es que es la realidad.
Oye, el tema de los penaltis, ya que hablabas, ¿quién va? ¿Ya lo habéis hablado ahora o, Veremos. o ya ni lo habláis por si acaso? Nada. Primero hay que ver qué 11 titular sale y a partir de ahí pues veremos otra vez momento, situación mental de tal, ¿no? Estos ya lo toman de cachondeo, ¿no? Ya dicen así como cuando llegó Neymar al Paris Saint-Germain, el primer penalti se enfadó allí con Cavani y tal, y dice, nosotros vamos a hacer todo lo contrario, en el momento en que piten un penalti, uno atándose las botas, otro yendo a pedir agua y tal. Ya, no lo tomamos con cachondeo porque hay que tomarlo así. Al final, mirad, el fútbol es uno de los deportes que más influye el azar y aspectos que son incontrolables. Evidentemente, tú puedes y debes controlar que la pelota, que es lo que hablamos y lo que siempre insistimos, que la pelota por lo menos vaya entre los 3 palos. Después, a partir de ahí, que el portero la pare o no. Medio de cachondeo contra el Bergantiños y contra la Rosa fue fuera, el otro día ya fuimos capaces de meterla entre los 3 palos. El siguiente ya es que vaya para adentro. Hay que quitarle hierro al asunto, hay que quitarle al que le toque. Es que ahí va a estar. Ahí va a estar. Por eso, el siguiente que lo tire, que todo el mundo tenga claro que mentalmente tiene que ser muy fuerte y va a ser un jugador con peso y con carácter dentro del equipo. Eso lo tenemos claro todos los que estamos dentro y bueno, y los que están fuera pues también que lo tengan claro, porque es una situación complicada. Bueno, Y ¿no crees que no se baraja? El problema de que lo tire un portero es si hay rebote. Había uno cuando yo era pequeño que era fenómeno. Y en Sudamérica, ¿no? El problema de que lo tire un portero es si hay A rebote. Chilabert en la Romareda metió uno y ahí celebrando, no sé qué, centró la Real, andaba todavía por no sé